Hola, bienvenidos a nuestro curso de Instrumentos Lab 101. En el capítulo de hoy veremos osciloscopios de 2 o más canales. Los temas que trataremos son 2 o más canales de entrada, escalas de tiempo y vertical de cada canal, mediciones simultáneas de cada canal. Cuando observamos el panel de control del osciloscopio, encontramos que tenemos un canal y 2 canales de entrada. Cada canal es independiente, tiene su propio acople y su propia posición vertical. Sin embargo, comparten la misma escala de tiempo. No importa en qué escala lo ponga, ambos canales van a tener siempre la misma escala. Esto nos sirve para poder comparar un tiempo de una señal con respecto a la otra. Si muevo la posición horizontal movería ambos canales. Si cambio un canal con respecto al otro, no se ve afectado. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son la necesidad de tener 2 o más canales en el osciloscopio, escalas de tiempo compartida para ambos canales y escalas vertical independiente para cada canal. Y hasta aquí nuestro video de osciloscopios de 2 o más canales. En el siguiente capítulo veremos los modos de visualización en el osciloscopio. Muchas gracias.